LDH, cuando hay un anclaje al final, ¿no? La longitud que debe desarrollar de la punta del anclaje, ¿no? Dice que tiene que ser mayor o igual a dice sería 0. Para comparar con la tracción vamos a hacer así, 0.15 dividido entre 2, ¿no? Por FIE sobre F'C y aquí entra nomás el CT, el CE, tendría que ser así. Vean ustedes, esto más o menos significa mitad de LM de LD, la mitad, ¿no? La mitad, o sea, seremos la mitad de una longitud de desarrollo en línea recta, ¿no? Si fuera recta, eso sería la mitad. Ahora bien, acá, evidentemente, tiene que haber un radio de curvatura de 4 veces dB para diámetros pequeños, o también en diámetros grandes dice 6 veces dB. Quisiera aclarar eso. Esto es creo que es hasta menor a 20 milímetros y esto mayor a 20 milímetros. Esta extensión 12 veces dB, o si no alcanzara, si este LDH no alcanzara, bueno, acá me está olvidando, esto es 8 veces dB o 15 centímetros. El mayor. Aquí también creo que cometí un error. No menos de 8 veces dB ni de 15 centímetros. Esta longitud de acá. Ese 12 dB a veces se puede extender más, ¿no? Dependiendo si este LDH no alcanza, podemos extender un poco más. Eso vamos a ver cuando hay columnas, ¿ya? Entonces, esta parte de acá, creo que he cometido un error. Esto ya no sería 8, sería 4, no sé. Entonces aquí ya no sería una comparación, ya no sería 40, tendría que ser 20, 12, 16, sería 36. Pero esto es siempre y cuando, yo había hecho cuando F'C es aproximadamente 250 y FIE 4200. Pero si no, usamos nomás la fórmula general, ¿no? Y seguramente no va a salir 40 veces el diámetro. Ojo, esto es solamente cuando se cumple esto. Pero estos no son diferentes, ¿no? No tienen nada que ver. Quería hacer esa pequeña aclaración. De todas maneras, estos detalles lo vamos a ver cuando terminemos las columnas, ¿ya? Yo sé que hay algunas confusiones, yo también me confundo, pero de todas maneras, en la norma está bastante claro y lo vamos a arreglar cuando hagamos un detalle de refuerzos, ¿no? Cuando usamos esto, etcétera, lo vamos a aclarar, ¿de acuerdo? Entonces, si me permiten corregir, por favor. Muy bien. Vamos a entrar al tema de las columnas. Y vamos a dibujar una columna, pero básicamente lo vamos a definir qué es una columna. Se enchueca. Bueno,
columna. Primero es un elemento estructural. Es un elemento estructural. Básicamente esa es su primera definición. Que generalmente está sometida a cargas axiales y momentos flexionantes. Está sometido generalmente a cargas axiales de compresión y flexión. Esto también puede ser despreciable, pero siempre hay flexión, ¿no? Y si no hay, también debe haber como excentricidad mínima, ¿no? La flexión. Esto se llama flexocompresión. Entonces, verán ustedes que la columna se caracteriza porque está sometida a cargas axiales de compresión, así como están viendo, ¿no? Una carga, digamos, PU. Y además, inclusive si es que no hubiera excentricidad, por excentricidad accidental, está sometida también a momentos flexionantes. Sí. Aunque no hubiera momentos flexionantes, por carga accidental se considera un momento flexionante. O sea, se dice flexocompresión. Ahora bien, la columna puede ser un elemento vertical, puede ser también inclinado, pero no puede ser horizontal, ¿no? En ese caso tendría que ser una viga, ¿verdad? Pero hay columnas que trabajan en forma horizontalmente, pero esa es una excepción, ¿no? Por ejemplo, en vigas de arrastre en zapatas, las vigas de arrastre se diseñan como columnas, pero se siguen llamando vigas. Entonces, en general podemos decir que las columnas son elementos verticales o inclinados, ¿ya? O inclinados. No siempre, que están sometidas obligatoriamente a flexocompresión o a cargas axiales de compresión y flexión. Ese es el concepto de una columna. Si las cargas fueran de tracción, cargas axiales de tracción, ya no es una columna, jóvenes. Ya no es una columna, ¿no? Si las cargas fueran así, esto ya no se llama columna, podría ser un tensor o podría se llamar un pendolón, algún nombre, pero ya no columna. Entonces, la columna básicamente es la que caracteriza... ¿por qué no borro esto? Vamos a borrar. Las columnas se caracterizan por trabajar a compresión, carga axial de compresión. Eso quiere decir una columna. Por lo tanto, tiene que haber pandeo, si es que hubiera, o el peligro de pandeo, ¿no? Básicamente es. Entonces, repito, hay muchas estructuras, elementos estructurales. Hay elementos verticales que no son columnas, son tensores, pendolones, como se llama también, ¿no? Que trabajan a momentos de flexión y además tracción, están traccionadas, ¿no? Es como un tensor, ¿verdad?
Entonces, esa no es una columna, la columna sometida a compresión. Bien, también podemos decir que las columnas generalmente forman parte de un sistema de pórticos, ¿no? O sea, las columnas generalmente están amarradas por vigas, generalmente, o vigas planas que son parte de la losa de un entrepiso. O sea, las vigas no trabajan solitas, ¿no? No hay vigas simplemente apoyadas como las vigas, ¿no? No hay columnas simplemente apoyadas. Las columnas siempre están amarradas, ¿no? Mediante vigas que son los pórticos. El pórtico es un sistema de vigas y columnas, ¿no? Construidas monolíticamente, como están viendo acá, en cada nudo, ¿no? Esta sería la viga y esta es la columna. Básicamente esa es una columna. No se puede decir directamente son elementos verticales, pueden ser también inclinados, ¿no? No hay, trabaja lo mismo, solamente que el problema de la gravedad sería el problema, ¿no? Bien. También, lógicamente, puede haber cortantes o fuerzas de corte basales, como se llama, ¿no? Cortantes en la base de la columna, en la parte de arriba, ¿no? Que pueden trabajar simultáneamente. En algún caso excepcional, también podría haber esfuerzos de torsión. La columna también puede ser capaz de resistir torsión, ¿ya? Una torsión un poco complicado, pero puede resistir la torsión, ¿ya? Las columnas, por su forma geométrica, pueden ser cuadradas, rectangulares, circulares, por ejemplo, pueden ser así. Pueden ser circulares, o pueden también tener alguna forma tal vez triangular, o tal vez una especie de, ¿cómo se llama esto? Un polígono, forma poligonal, ¿no? De N lados, ¿no? Alguna forma, o cualquier otra forma, también puede haber columnas tipo I, tipo L, en fin, y otras. Pero evidentemente el problema de las columnas que tienen alguna, imagínense si tuviéramos una columna así, tipo columna, lógicamente aquí hay problemas en el pandeo, ¿no? Hay puntos débiles, hay secciones débiles que nos van a ocasionar serios problemas en el pandeo, ¿no? Entonces, generalmente no es conveniente usar formas raras, geométricamente hablando. Una columna tiene dimensiones en las dos caras. Aquí también podría ser, esto se llama C1 y C2, ¿no? Y esto podría ser el diámetro, o aquí también podría ser C1, C2, C3, ¿no? O acá también alguna dimensión que caracteriza, no, creo que podemos manejar mejor así también. Una cosa así. Así como en vigas, la geometría de las columnas también tienen algunas dimensiones mínimas, ¿no? Como en las vigas hemos dicho que el ancho no puede ser menos de 22 centímetros, el alto no más de
la altura no más de 3,5, etcétera. Aquí también hay algunas limitaciones para una columna. Por ejemplo, dice, para estas columnas, bueno, esta sería una columna cuadrada, ¿no? C1. Una columna normalmente debería tener, este es el área gruesa de la columna, ¿no? AG acá. Dice que AG sugieren que el área gruesa de la columna debería ser siempre mayor a 600 centímetros cuadrados. O la dimensión mínima debería ser mayor a 25, no, esto es, no es 625. En algunos libros dice 600, ¿no? Debería ser, la dimensión mínima debería ser 25 centímetros. O sea, las 25 por 25 son 625. Algunos libros dicen 600. Bueno, igual, no hay mucha diferencia, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, una columna de 20 por 20, que a mi juicio podría trabajar bien también, con el área sería 400 centímetros cuadrados, no es recomendable. ¿Por qué? Porque dice que es muy difícil trabajarlo. Piensen ustedes, acá nosotros tenemos que colocar armadura, seguramente así. Y tenemos que además colocar los famosos estribos o refuerzo transversal. Y si la columna tiene dimensiones muy pequeñas, el hormigonado, el trabajar, es muy complicado porque puede haber algunos nidos o cangrejeras, ¿no? Porque generalmente las columnas tienen bastante acero alrededor, y por eso es que no se recomienda usar columnas menos de 25 centímetros en la dimensión, ¿no? Esta, por ejemplo, tendría que ser 25. El área G, aquí tal vez también se recomienda, también sería el AG y el AG. Fíjense, por ejemplo, para una circunferencia, ¿no? Si el AG es, AG quiere decir área gruesa, ¿no? Área gruesa de la columna, área total. No es como en las vigas, área efectiva, aquí es área total, gruesa, es decir, total. Podría ser C1 por C2, ¿no? O C1 al cuadrado, etc. Acá, en las columnas circulares, se estila hacer lo siguiente, ¿no? Si AG dice 625 centímetros cuadrados, y aquí podemos calcular D. Sería 625. El área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces aquí habría 4 sobre pi. Y la raíz cuadrada. ¿Quién me lo calcula? ¿Cuánto sería el D mínimo acá? 28.2. 28 centímetros. Pero no 25. 28. Igual en la columna también, ustedes saben bien que tenemos bastante armadura. Se coloca bastante armadura porque, y lógicamente, se usa estribos helicoidales o estribos también cerrados. Entonces, con el recubrimiento en columnas de 2,5 o 3 centímetros, queda muy poco. Por eso es que no se puede usar secciones muy, muy pequeñas, ¿no? Además que las columnas son elementos que trabajan bastante a la flexión y a la compresión, flexo-compresión. Entonces necesita siempre buena sección. Acá igual, ¿no? El área tiene que ser 625, y si esto es alguna dimensión menor,
mayor a 25, esta podría tomar otra mayor, ¿no? Siempre mayor. Igual acá, lo mismo, en el triángulo seguramente tenemos que colocar armadura, así con su refuerzo transversal. Lo mismo, tipo circunferencia, sí. Bien, a saber, estas son las columnas, pero también podrían tener otras formas. Pero lógicamente el cálculo es más complicado, ¿verdad? Bueno, aquí para completar podemos hacer. Tal vez así. A diferencia de las vigas, las columnas son elementos que soportan cargas directamente gravitacionales de la, se llama, de la coparticipación de todas las cargas. Las losas apoyan las vigas, ¿no? Con ara tributaria, y las vigas se apoyan en las columnas. Pues saben ustedes, las columnas tienen que soportar toda la carga de las losas y las vigas, ¿no? Y también sus momentos y sus cortantes, si hubiera. Entonces, las columnas son elementos muy importantes de una estructura y depende de las columnas, pues, para la estabilidad de una estructura. Depende de las columnas. Las columnas, lógicamente, se supone que tienen que tener buena rigidez, ¿no? Buena rigidez, buena inercia, ¿no? De manera que, porque al final lo que quedan siempre son las columnas. Pero a diferencia de las vigas, que las columnas no se pueden restaurar, no se pueden reparar, no se pueden cambiar, no se pueden demoler. En caso de que fallara una viga, se puede demoler la viga y construir otra. Igual que las losas. Si una losa me está fallando, no me gusta, pues agarro, yo lo demuelo sin perjudicar a la estructura y lo vuelvo a construir, ¿no? Con los detalles. Las vigas igual. Pero en las columnas, ¿ustedes creen que yo puedo sacar una columna y arreglar? No puedo. Porque las columnas están pues sosteniendo, son una parte importante de la estabilidad de los edificios y de las estructuras. Así que hay que tener mucho cuidado con el diseño de columnas. Ahora, también el desplome de un edificio se debe a la falla de las columnas. No así tanto de las vigas. No tanto las vigas, ¿no? Un desplome, una falla de una columna nomás, ya nos podría ocasionar básicamente un desplome de un edificio. Y ustedes seguramente han escuchado que hay muchos edificios, inclusive que se jactan de haber sido construidos bien, ¿no? Con todos los controles de calidad, han sufrido un desplome con graves consecuencias. La otra vez nomás escuché que en la China, un edificio de tipo supermercado se ha venido abajo, ¿no? Con varios muertos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Para qué hablar de otros edificios? Si tú quieres dañar un edificio, lo único que tienes que hacer es romper una columna y listo. Y el edificio se viene abajo. Agarras un cuchillo, algo, y destruyes una columna y todo se viene abajo. Como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el 11 de septiembre del edificio de los gemelos en Estados Unidos. El avión se ha ido a cortar una columna, nada más, o dos, digamos, y el edificio se ha venido abajo, ¿verdad? Eso es, jóvenes, por eso que siempre yo les digo, hay que tener mucho cuidado en las columnas. Son elementos muy importantes en la estabilidad y seguridad de una edificación. Mucho cuidado. En el mismo hormigonado, en los mismos refuerzos que se colocan en la columna, en la misma plomada, ¿no?
si la columna es vertical, tiene que estar en su plomada, ¿no? Porque basta que tenga un desplome de alguna pequeña, ya nos genera excentricidades, y esas excentricidades me generan momentos adicionales, ¿entienden? Como todas las cargas generalmente son de gravedad, lógicamente las columnas tienen que resistir esas cargas. El peor problema de las columnas, a diferencia de las vigas y las losas, es el pandeo. ¿Y qué es el pandeo? El pandeo es ese fenómeno de la elasticidad y flexibilidad, más o menos así, pandeo, o también podría ser en doble curvatura. Este es un pandeo por simple curvatura, o tal vez podría haber por doble curvatura. Así, ¿no? Por doble curvatura. Aquí hay un punto de inflexión. Bueno, no he dibujado muy bien, pero ese es por doble curvatura, que a veces se da debido a las cargas laterales, ¿no? Entonces, el pandeo es un fenómeno de la elasticidad de las columnas, ¿no? Que tiene que ver con la rigidez, las longitudes de pandeo, etcétera. Y, lógicamente, aquellas columnas que probablemente pueden pandearse en el diseño, tenemos que tener el cuidado de que no sea. Porque si una columna se pandea, es básicamente la columna está destrozada, porque el pandeo siempre termina en un colapso. El pandeo siempre termina en un colapso, ¿no? Ustedes conocen el efecto P delta, que a medida que se va habiendo mayor excentricidad, la carga P va aumentando, ¿no? Entonces, ese es el efecto P delta, que va creciendo hasta el infinito. O sea, por eso que hay que cuidar mucho del pandeo. ¿Y cómo se cuida el pandeo? Con secciones de buena rigidez, ¿no? Con secciones de buena rigidez. Porque el pandeo tiene que ver con el radio de giro. Y el radio de giro no es nada más que la raíz cuadrada de la inercia de la sección por su área. Entonces, el radio de giro es muy importante. Y la esbeltez de una columna se maneja bajo este concepto, ¿no? Creo que es LU por K sobre R. Esa es la esbeltez. Cuando se dice, bueno, creo que esto es con S. La esbeltez de la columna tiene que ver, lógicamente, con el radio de giro y la longitud de pandeo. Y este valor de K es un coeficiente que depende de cómo termina esta columna en su unión, ¿no? Si está empotrado, si está simplemente apoyado, etcétera, etcétera. Entonces, este valor de K influye para que esto se pandee completamente o se pandee una parte, ¿no? Entonces, el valor de K reduce la longitud útil de pandeo. La longitud útil de pandeo tendría que ser esta, ¿no? O la altura útil, como quieran llamarlo. La longitud útil se mide desde la cara de la parte inferior hasta la cara de la parte superior. O sea, la luz libre o la altura libre. Por eso se llama útil de pandeo. Lo que se puede pandear, quiere decir, ¿no? Y el valor de K hace que se reduzca esa longitud dependiendo si es simplemente apoyada, si está semi-empotrado, empotrado, o tal vez está libre como un volado vertical, ¿no? También. Entonces, siempre tenemos que cuidar, cuando se habla de pandeo, siempre nos va a llevar a decir
peligro, cuidado, advertencia, peligro. Entonces hay que tratar de evitar el pandeo. Y cuando una columna se pandea, cuando su efecto de esbeltez es menor que el valor del pandeo, ¿verdad? O sea, si LU por K sobre R tiene que ser menor o igual este valor que ustedes conocen de la resistencia material es 34 menos 12 por el momento M1 sobre M2. Este podría ser el M1, este podría ser el M2. Son los momentos en los extremos, ¿ya? Y este signo menos se usa cuando es simple curvatura. Y debería usarse acá más cuando es doble curvatura. Esto es para doble curvatura y este es para simple curvatura. Doble curvatura muy raras veces ocurre, por eso es que no es muy común. Es más fácil, más común es manejar el menos. Y M1 es el momento que siempre tiene que ser menor a M2. Por lo tanto, este coeficiente, ojo, siempre tiene que ser menor o igual a 1. Porque estamos diciendo, M1 puede estar acá, puede estar acá, pero uno de los momentos que es menor es el M1. Repito otra vez, esto no siempre puede ser que esto sea el 2 y esto sea el 1, si es el menor. No podemos decir que el momento M1 es el que está abajo y el M2 está arriba, es el menor, como acá, aquí. C1 siempre es menor que C2. C1 siempre es menor que C2, o igual si es cuadrado. Así se caracterizan algunas dimensiones. Entonces, si nosotros controlamos este valor, que la esbeltez sea menor que este valor, entonces sí podemos decir que no hay pandeo. Y si es mayor, podemos decir que hay un posible pandeo. Posible pandeo, porque el pandeo es un término que puede ocurrir o no en ciertos rangos de esbeltez. En ciertos rangos de esbeltez podemos decir que se puede hablar, digamos, en ese cálculo de probabilidades, ¿no? Posible pandeo. Puede haber el pandeo o no puede haber, porque hay varios elementos que intervienen, ¿no? Este K, por ejemplo, a veces no es un valor exacto. El LU podría ser, pero también algunos valores pueden variar, ¿no? M1, M2, etc. Entonces, jóvenes, debemos evitar el posible pandeo. Debemos evitar el posible pandeo. Y para eso, jóvenes, estoy diciendo que es mejor usar, mire, si hay buena inercia sobre el área, entonces R está en el denominador, entonces esto siempre va a disminuir, ¿no? Y lógicamente LU también tenemos que pensar que no debemos usar longitudes o alturas muy grandes en columnas, ¿no? Entonces todo eso interviene en el pandeo. Cuando las columnas son muy altas, puede haber el problema del pandeo porque está en el numerador. Pero si esa columna tiene buena sección, pues va a contrarrestar, ¿sí? Así es, jóvenes, no se van a asustar, pero las columnas tienen, aparte del pandeo, otros problemas más, ¿no? Por ejemplo, el confinamiento. A ver, vamos a ver, lo he llenado mucho. Miren, normalmente hay problemas de confinamiento en una columna que puede ser
así, unida con una viga. Supongamos esta unión entonces acá, si nosotros sometemos una columna a grandes valores de carga axial, a compresión, ¿sí? Entonces, posiblemente, aunque hubiera armadura acá, armadura en la columna, más o menos así, y tal vez también así. Cuando ocurre la compresión, se puede ver que estas columnas, antes de pandear, posiblemente pueden sufrir aquí un abombamiento. Generalmente en la parte de abajo o arriba también. Abombamiento quiere decir que como estas varillas están sometidas a compresión y hay poco recubrimiento, entonces puede haber una especie de falla por confinamiento, ¿no? Se abomba, se rompe el concreto aquí y pum, se baja la columna, inmediatamente baja la columna, y cuando baja una columna, las otras que están a su lado sufren, toda esta carga se transmite la carga de esta columna a las otras, entonces las otras también fallan, y por eso viene el desplome, ¿no? Es como una silla, ustedes tienen una silla acá, se implanta. Si yo tengo aquí 4 patas, 4 patas de la silla, y una de ellas se rompe, quedan 3. Entonces toda esta carga que resistía a esta pata lo va a pasar a estas columnas y estas columnas. Entonces toda esta carga va a tener que adicionar a estas 3 columnas y no va a poder resistir, entonces la silla se va a caer, se va a desplomar. Más o menos es el efecto. Entonces, cuando hay una falla de este tipo, pues inmediatamente esto baja, ocurre un descenso y como esta columna ya prácticamente se ha rendido, entonces toda la carga se transmite a las columnas adyacentes en las 2 direcciones. Y si esas columnas serían capaces de resistir esa carga adicional, bueno, el edificio no se ha caído. Pero como no es así generalmente, entonces ahí viene el desplome. Bueno, y ese desplome es por confinamiento. Entonces lo que hay que hacer siempre, mucho cuidado, tenemos que colocar refuerzo transversal por confinamiento. Al margen de que haya cortante o que haya torsión, los estribos o este refuerzo transversal tienen que resistir grandes esfuerzos de tracción por esta compresión. Fíjense, estos aceros se comprimen tanto que tratan de salirse. Entonces, si no hay nada que les amarre, que les unche, el mejor de confinamiento es un estribo helicoidal, así tipo resorte, ¿no? También, tipos de resorte, así algo que le amarre, ¿no? Entonces sí la columna va a trabajar. Lo que no ocurre en las vigas, no hay esto en las vigas, ¿no? Este es uno de los problemas. Y hay otros más, ¿no? Este no es pandeo, es simplemente una falla por el refuerzo transversal, ¿no? Y que se llama confinamiento. Y la longitud de confinamiento no es total, ¿no? Es simplemente una parte, se llama longitud de confinamiento, donde tenemos que cuidar con el refuerzo transversal, ¿sí? También les decía que en las vigas, cuando los aceros trabajan a compresión en doble armado, tenemos que cuidar lo mismo que en las columnas, el refuerzo transversal por confinamiento. Por eso dicen que
Así no necesites refuerzo transversal por corte, debes colocar un refuerzo mínimo. Solamente por confinamiento. Confinamiento, como su nombre indica, quiere decir cerrar, ¿no? Amarrar, chunchar, confinar estos aceros para que no sufran ese abombamiento, ese bulbo de presiones, como se llama también, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las columnas en los edificios fallan por confinamiento, no tanto por pandeo. Entonces, el confinamiento es muy delicado. Y así vamos a ir encontrando varios problemas en las columnas. También puede haber torsión en las columnas. También puede haber cortantes basales, fuerzas horizontales, ¿no? Que de todas maneras, van a aumentar para que la columna trabaje simultáneamente, fíjense ustedes, a compresión, a flexión, a cortantes basales, a torsión, tantos esfuerzos que pueden llevar a la columna. Cuando hay viento, cuando hay sismo, generan cargas laterales, ¿sí? El sismo, cargas laterales reversibles, ¿no? O el viento. ¿Qué elementos resiste estas cargas laterales? ¿Las losas? ¿Las vigas? No, las columnas. Las columnas son las que resisten. Entonces, fíjense, esto tampoco no se ve en las vigas, ¿no? Estas cargas, debido al sismo o al viento, y lógicamente son las columnas las que resisten en cierto momento. Entonces, con eso quiero decirles que las columnas están sometidas a una serie de esfuerzos mucho más que en las vigas o que en las losas, mucho más. Por eso es que hay ciertas recomendaciones por la geometría o la inercia de la columna, la forma de la columna. Las columnas circulares, como ustedes pueden darse cuenta, lógicamente por el mismo confinamiento circular, suelen ser más efectivas que las columnas rectangulares. ¿Por qué será? Porque las columnas circulares, su inercia es alrededor de toda la circunferencia, o sea, la dirección de ataque de las fuerzas laterales puede ser en cualquier dirección y la columna resiste bien. En cambio, una columna rectangular como esta, aquí ven ustedes, la parte débil sería en esta dirección y en esta no. Hay un punto débil. Bueno, un cuadrado puede ser que sea aproximadamente igual que una circunferencia, pero más efectiva es la circunferencia. Vamos a ver si vamos a comparar una columna cuadrada con una circular. Van a ver ustedes que la circular resiste mejor los esfuerzos, porque puede atacarse en cualquier dirección. Ahora, también quiero decirles que las columnas generalmente trabajan a momentos biaxiales. ¿Qué quiere decir eso? Que también podría ser en forma tridimensional, podría ser que la columna tenga también otra dirección acá perpendicular. Entonces, en la dirección X y en la dirección Y. Mucho más complicada que la vida, ¿no? Entonces, nos puede generar dos momentos en la dirección X y momentos en la dirección Y, igual acá. Estos momentos se llaman momentos biaxiales. Querría decir que hay momentos en esta dirección y hay momentos en esta otra dirección. Entonces, la columna tiene que trabajar a estos momentos biaxiales. Más complicado todavía. Y así podemos ir hablando de otros detalles también que son muy diferentes a las losas y a las vigas, ¿no?
¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Bueno, vamos a ver que una columna si LU por K sobre R es menor o igual que este valor, se dice que la columna corta, se llama columna corta, y no existe pandeo, no hay pandeo. ¿Ya? En cambio, si este coeficiente LU sobre KR es mayor que este valor, entonces aquí esto se llama columna larga o columna esbelta o esbelta. Y aquí podemos decir posible pandeo, peligro. Si ocurre un posible pandeo, la columna se desploma. Desplome, peligro, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es evitar esto y manejar columnas cortas. Pero a veces es inevitable, entonces tenemos que ver la columna hasta dónde puede ir, ¿no? Parece que el posible pandeo tiene un límite, ¿no? Que cuando LU por K sobre R tiene que ser menor o igual a 40. Sí. En estructuras no arriostradas. Porque si paran de 40, ya no. Ya tenemos que pensar en momentos de segundo orden, momentos inelásticos de segundo orden, momentos en el campo no lineal. Entonces se complica bastante. Ahora, fíjense ustedes, si esto fuera 1, aproximadamente 1, 34 menos 12, esto sería 22. Entonces, esto se maneja más o menos así, ¿no? Esto puede ir hasta 40 en estructuras no arriostradas. Y tenemos el problema de que son columnas largas o esbeltas, donde puede haber un posible pandeo. Pues, ¿cómo se evita el posible pandeo? Se evita, pues, generalmente amplificando los momentos y colocando más acero para evitar ese posible pandeo. Entonces, también eso vamos a ver. Pero por el momento vamos a solamente hablar de columnas cortas. Donde LU por K sobre R siempre va a ser menor que 34 menos 12 MU sobre M2. Esto en simple pandeo, simple curvatura. Y si aquí ponemos más 12 M1 sobre M2, aquí vamos a decir, esto se usa cuando tenemos pandeo por doble curvatura.
si es que se va a pandear, ¿no? Doble curvatura, simple curvatura. Habíamos visto que puede pandearse en simple curvatura o en doble. Sí. Doble es cuando aquí hay un punto de inflexión. En cambio, en simple no hay, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se reconoce que una columna va a pandear, podría pandear en simple o doble curvatura? ¿Cómo se reconoce? Depende de la convención de los signos, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos acá una columna cualquiera y hacemos correr, como todo es hiperestático, esto tiene que hacer correr un análisis estructural, ¿no? Y la convención de los signos, hemos dicho, se dice, depende del análisis. Hemos dicho que el momento es positivo cuando el momento gira en sentido de las agujas del reloj. Y es negativo cuando el momento tiene este otro sentido, ¿no? Esto es contrario a las agujas del reloj. Esto es convencional. Ojo, depende, seguramente ustedes, si van al SAP 2000, en el SAP 2000 ustedes pueden decir, convencionalmente el SAP 2000 ha dicho que los momentos positivos, esto va a ser momento positivo, ¿no? El momento positivo es cuando el momento tiene va en este sentido. Y momento negativo cuando va en este otro sentido, ¿ya? Bien, ahora vamos a decir, cuando este momento tiene este sentido, ¿sí? Va a ser un momento positivo. Y si ese momento tiene este sentido, el momento va a ser negativo. Perdón, al revés. ¿Sí? Aquí hay un momento positivo, un momento, o al revés, ¿no? Signos contrarios, podemos decir. Entonces, cuando hay signos contrarios, aquí podemos observar que el pandeo va a ser por simple curvatura. Por simple curvatura. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que esto más o menos, esto va a venir así. Obviamente así. Entonces, decimos cuando los momentos en los extremos son de signo contrario, entonces es simple curvatura. Simple curvatura. Cuando los momentos son contrarios. O sea, este puede ser negativo y este puede ser positivo o viceversa. Y cuando los momentos son del mismo signo, ¿sí? Digamos, si esto fuera más y esto fuera también más o menos, o al revés, pero de signos iguales, entonces aquí se produce el pandeo por doble curvatura. Sí. Más o menos las flechas mirando a la barriguita. Esto puede ser también, o esto puede ser menos, y esto también puede ser menos. Cuando los momentos tienen el mismo signo en los extremos, esto se dice que va a haber un posible pandeo por doble curvatura.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, yo me ubico siempre así, ¿no? Cuando esta flecha va a chocar a la barriguita, sí. En el caso anterior, también, ¿no? Va hacia la barriga, los dos, siempre. También si quieren. Pero todo esto es de acuerdo a la convención. Si ustedes dicen que el momento va a ser negativo cuando es sentido las agujas del reloj, lo mismo, ¿no? Siempre va a ser igual, ¿no? De signos contrarios, los momentos si son de signos contrarios, siempre. Doble, el mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Y esto para qué? Porque fíjense ustedes, aquí hay una diferencia abismal en esta fórmula. Si nosotros garantizamos que el posible pandeo va a ser por doble curvatura, esto va a ser más bien, si esto fuera 1, esto va a ser 46 contra 22. Hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, hay un abismo de diferencia. Este 22 es, si esto es 1, ¿no? Esto sería 22, siempre curvatura. Y si fuera 46, doble curvatura. Y esto es por simple, ¿no? Simple curvatura. Este valor se da en simple curvatura. ¿Ya? Bueno, les quiero comentar que cuando las cargas generalmente son gravitacionales, ¿no? El pandeo siempre se da por simple curvatura. Pero si las cargas fueran, aparte de ser gravitacionales, ¿no? Fueran también combinados con cargas horizontales, ¿sí? Posiblemente se dé una doble curvatura, ¿ya? Así que mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, cargar el viento de una estructura nos podría generar columnas de pandeo doble curvatura. Pero si las cargas más importantes solamente son de gravedad, generalmente se da, el pandeo es por simple curvatura, ¿no? No podría haber esta forma, ¿no? Solamente se da cuando, bueno, tal vez para que sea más ilustrativo, esta carga tendría que ser así, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien. ¿Qué más? Sobre columnas. El valor de K. El valor de K siempre es un problema en el diseño de columnas de hormigón, ¿no? Porque tenemos que verificar si es simple o doble. Entonces, ¿cómo podemos determinar el valor de K? ¿Cuánto vale K? ¿Ya? Pues el valor de K, yo les había dicho, es un coeficiente que depende de varios parámetros. Depende de la forma del apoyo o el tipo de empotramiento, ¿no? El tipo de unión o empotramiento. Este tema del K siempre es un problema. Siempre la misma norma dice, este valor de K es muy difícil de determinarlo. K tiene que ver aquí, ¿no? K. Puede haber dos Ks también. Hay que sacar el promedio, etcétera. Siempre es un problema. Bueno, nosotros elementalmente en resistencia a materia, ustedes han debido ver que cuando una columna está articulado acá, articulado aquí, ¿sí?
Cuando hay una articulación, entonces el pandeo directamente es así. Y esto, lógicamente, LU, la longitud de pandeos de articulación. Esto sería LU. Y K es 1. K es 1. Pero cuando tenemos nosotros este tipo de estructura, con articulación acá, muy difícil, ¿verdad? Pero si se diera el caso, en este caso K es 1. Si más bien tenemos acá una columna que tiene, por ejemplo, un empotramiento perfecto, acá, ¿sí? No se olviden que las cargas axiales están aquí, ¿no? Entonces, fíjense, si esto tiene articulación acá, entonces se pandea pues fácilmente así. En cambio, cuando esta estructura está empotrada en ambos extremos, entonces la posible curvatura más o menos va a ser así. Entonces acá se ha determinado que K es 0,5. La mitad de LU. LU sería esta longitud. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí se pandea solamente la longitud, sería la mitad, porque eso es K0,5. Cuando tenemos esta columna, muy difícil también. Considerar que está perfectamente empotrada es muy difícil. También se puede combinar, ¿no? Otra columna que puede tener una combinación. Aquí puede ser empotrado y aquí articulado. Entonces el pandeo seguramente va a ser más o menos así. Así. Entonces acá el valor de K tendría que ser 0,75, ¿no? También se puede dar el caso de que podamos tener una columna con un extremo libre. Si la carga axial está trabajando acá, ¿sí? PU, pues aquí podría ser que el pandeo pueda tener el efecto P delta, ¿no? Así. Este es delta, esta distancia, esto se llama delta, y esta es la carga P. Entonces, fíjense, acá K podría ser 2, o sea, el doble de la longitud de pandeo por el efecto P delta. ¿Ya? Pero ninguno de estos casos es el que nosotros generalmente manejamos. Lo que nosotros manejamos más bien es una especie de en los extremos, digamos, más o menos así. Si permitimos desplazamiento lateral, ¿sí? Como una especie de semiempotrado, permitiendo desplazamiento lateral, ¿sí? Aproximadamente nuestras estructuras de los pórticos tienen esta forma. O sea, quiere decir que el pórtico puede desplazarse, ¿no? Por su flexibilidad, ¿no? Un edificio puede desplazarse. Entonces, estos nudos también se pueden mover los nudos. Pero de alguna manera están semiempotrados, porque están amarrados en un sistema de pórticos. Bueno, aquí no tenemos un pórtico. Un pórtico puede ser así. Aquí empotrado. El pórtico
la unión de vigas y columnas, ¿no? Entonces, fíjense, una columna, que podría ser esta, por ejemplo, tiene un sistema no empotrado, no articulado. ¿Por qué? Porque depende de su adiestramiento, este edificio puede desplazarse lateralmente, sí. Sí. Entonces, hay un desplazamiento lateral, delta, en estructuras fundamentalmente asdiostradas o no asdiostradas, ¿no? Entonces, vean ustedes, podemos asimilar de esta forma que el nudo se puede desplazar, ¿no? Se puede mover uno a la izquierda, al otro a la derecha, o los dos a la derecha. Entonces, ¿cuánto es el K? ¿Será 1? No. ¿Será 0,5? No. ¿Será 0,75? No. ¿Será 2? No. Entonces, K normalmente, yo les quiero comentar que dentro de estructuras asdiostradas, en las asdiostradas, K siempre es menor que 1 en estructuras asdiostradas. Ahora vamos a ver qué quiere decir estructuras asdiostradas y no asdiostradas. K siempre es igual a 1, o menor a 1, perdón. Menor a 1. Pero como no es ni 0,75, entonces aproximadamente K, yo les digo, podía variar entre 0,8 a 0,9 aproximadamente. Tampoco es 1. 1 sería empotrado perfecto, ¿no? O perdón, articulado. Entre 0 y 0,9 K. Pero esto en estructuras asdiostradas. En estructuras no asdiostradas, K es mayor que 1. En las no asdiostradas. Bien, ahora vamos a hablar de ese término asdiostrada y no asdiostrada. Vean ustedes, columnas es complicado, ¿verdad? Muy complicado. Es un tema de mucho conocimiento y criterio estructural, mucho conocimiento de las estructuras, ¿no? Si este fuera un pórtico simple, se dice que si nosotros le sometemos a cargas verticales y cargas horizontales, tipo viento, etcétera, entonces esta estructura puede sufrir desplazamiento. Sí. Ya. Y puede sufrir un desplazamiento delta. Pero si oeste puede sufrir bastante deformación, y esto sería estructuras no asdiostradas, porque delta es un valor grande. O sea, una estructura, pese a que está empotrado aquí, permite desplazamientos laterales grandes, se dice que no está asdiostrada. En cambio, fíjense, si yo le hubiera puesto acá unos tensores, sí, unos tensores, de alguna manera, si le hubiera puesto unos tensores, esto se llama como si lo hubiera estado asdiostrando. Entonces, si yo le pongo unos tensores, ¿será que la estructura se desplaza? No, ¿verdad? En su condición de estos tensores infinitamente rígidos, esto no se va a desplazar. Pero como nuestras estructuras tampoco tienen asdiostramiento infinito, entonces el delta, posiblemente el delta, sea un valor pequeño.
Entonces, esto es para los adiostrados. Y esto es para los no adiostrados. Vean ustedes términos muy complejos. Y matemáticamente, o cómo podemos determinar, lógicamente hay, en la norma vamos a leer algunas reglamentaciones, cuando una estructura se considera adiostrada y no adiostrada. Cuando el valor de Q creo que tiene que ser mayor a 0,5, algo así. Pero vamos a ver después qué es Q, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero fíjense ustedes, la forma de adiostrar una estructura no es colocando estos tensores, sino colocando pues algunos elementos de adiostre, como por ejemplo los muros de corte. Las escaleras son elementos de adiostre, porque miren las escaleras, como si yo tenemos acá un pórtico, ¿sí?, que es parte de un sistema de pórticos, ¿no? Las escaleras generalmente son de esta forma, ¿no? Sí. Así. Bueno. Entonces, fíjense, estas escaleras son elementos de adiostre, que es como me estamos rigidizando este pórtico. Y como hay pórticos al lado, entonces, lógicamente, hacen que las cargas laterales tengan que sufrir este elemento de adiestramiento. O tal vez un muro de mampostería, un muro de hormigón armado, son elementos que rigidizan el desplazamiento lateral. Por eso se dice adiostradas. Si una estructura para mí no es adiostrada, yo trato de que sea adiostrada porque voy a obtener mejores ventajas, ¿no? El delta va a ser pequeño, el límite a la deriva de formaciones laterales, ¿verdad? Entonces, lógicamente, lo que hay que hacer es procurar adiostrar. En un edificio, sí, grande, un edificio que consta de pórticos, como están viendo ustedes acá. Este es un pórtico de N vanos. Vamos a poner, a ver, un vano, 2 vanos, 3, 4 vanos, así. Y luego de muchos pisos. Una estructura de esta forma en edificaciones. Vean ustedes, si yo les someto a cargas de gravedad y cargas laterales debido al viento, al sismo u otras, ¿sí?, seguramente esta estructura, si no tiene ningún elemento de adiostre, va a sufrir grandes deformaciones laterales, ¿sí? Se va a deformar. Es una estructura flexible, ¿no? Se va a deformar. Pero si yo le pongo elementos de adiostre, como por ejemplo aquí los ascensores son elementos de adiostre, ¿no? Aquí pongo un muro o 2 muros de corte con hormigón o con mampostería, con algún elemento. Entonces, fíjense, con esto estoy adiostrando, estoy rigidizando a desplazamiento lateral. Entonces, este delta va a disminuir, va a ser menos. Esto es lo que se llama adiostrar. Y adiostramos, ya les he dicho, con las escaleras, con el ascensor. Van a ver ustedes que en los edificios normalmente los ascensores son de puro hormigón armado, porque son cajones que adiostran pues en las 2 direcciones, o tal vez inclusive 2 ascensores, ¿no? Son elementos excelentes de adiostre, porque acá solamente se dejan las puertitas y todo es de hormigón armado, ¿no? Pues este elemento que va desde de la planta baja hasta arriba son elementos de adiostre, porque rigidizan en las 2 direcciones, ¿no? En esta dirección y en esta otra dirección, ¿verdad? Entonces, por eso es que generalmente hay que colocar los ascensores en lugares estratégicos, ¿no?
o las escaleras, o muros de corte. Hay también muros de corte donde no se utilizan ventanas. Se puede colocar muros de corte como elementos de asdiostro. Hay que ver la forma de asdiostrar, ¿no? A ver, vamos a ver un poco algunos conceptos de lo que dice la norma sobre esto. Vamos a ver un poco lo que dice la norma sobre estos elementos, estructuras asdiostradas y no asdiostradas. Aquí podemos ver en esta parte desde el capítulo 6 que habla sobre elementos sometidos a flexocompresión, ¿no? Y algunos métodos de vigas continuas, losas y cargas, ¿no? Entonces, en la parte de columnas, ¿no?, por los efectos de esbeltez, ustedes están viendo que para estructuras no asdiostradas, ¿no?, KLU sobre R en la forma más contractada podría ser 22, ¿no? Pero aquí no dicen es que es de simple curvatura. Aquí también, pero también dicen en columnas asdiostradas, estas no asdiostradas y estas son asdiostradas, ¿no? Aquí está la forma que les dije, ¿no? Y aquí le ponen más. Eso tendría que ser, el más es para doble curvatura, ¿no? Y no puede ser más de 40, etcétera, ¿no? Y aquí pero ponen el signo, fíjense. Si M1 sobre M2 es negativo, la columna está en curvatura simple. O sea, si esto es negativo, o sea, si M1 y M2 es negativo, esto quiere decir negativo, es curvatura simple. Y positivo si está doble curvatura. Entonces, este signo de positivo nos están diciendo doble curvatura, ¿ya? Mucho cuidado, ¿no? Muchos estudiantes anotan esto, y yo he visto en el reglamento ingeniero, ¿no? Este más es cuando es doble curvatura, porque aquí está diciendo positivo, dicen doble curvatura, ¿ya? Y negativo si es R, que dice K por LU, R es el radio de giro, que podría ser 0,30 en secciones cuadradas. La inercia gruesa sobre el área gruesa de la columna. Bien, quería mostrarles esto. Bueno, aquí, si las columnas son cuadradas, rectangulares, 0,30 es R, ¿no? Y para circulares 0,25. Eso después vamos a determinar dónde sale.
quería mostrarles esto, jóvenes, que siempre es interesante, ¿no? Este es el valor de K que se obtiene por estos ábacos. Estos ya no son ábacos. Y aquí dice que hay dos tipos, ¿no? Estos son para estructuras asiostradas contra desplazamiento lateral. Y el de la derecha son estructuras no asiostradas contra desplazamiento lateral. Entonces, piensen ustedes, en las estructuras asiostradas, K máximo es 1. Y dependiendo, esta es la condición de empotramiento del apoyo A y este es del apoyo B. Dependiendo qué tipo de empotramiento o extremo tiene, se puede colocar el ábaco y determinar si es 0,7, si es 0,8, 0,5, todo depende, ¿no? Si fuera, miren, si fuera 1 y 1, sale 0,79, 0,70, algo así. Pero este sí es la relación de la sumatoria de todas las inercias, ¿no? Dividido entre su longitud. O sea, esto es un poco complejo de determinarlo, pero lo podemos hacer también, ¿no? Y en las estructuras no asiostradas, fíjense, no asiostradas, K suele ser mayor que 1 y puede ser 1,5, 2, 3, hasta el infinito. Este es el efecto P delta, hasta el infinito. Entonces, muy peligroso las estructuras no asiostradas porque el valor de K aumenta, pues, más de 1. Nosotros tenemos que siempre entrar dentro de las estructuras no asiostradas. O sea, tenemos que asiostrar de todas maneras, ¿no? De alguna forma. Estos son para estructuras compuestas. Quería mostrarles el valor de Q. ¿Cuándo se dice que una estructura es asiostrada o no asiostrada? No sé. Parece que está más acá. Aquí está. El valor de Q, esto es para determinar, como dice, propiedades de estabilidad, para determinar, ¿no?, si la estructura está asiostrada o no asiostrada, ¿no? Y este valor de Q es la sumatoria de todas las cargas axiales, ¿no?, para un desplazamiento original, ¿no? Y esa es la longitud de la columna y sus cortantes. Esa es una fórmula complicada y esto tiene que ser mayor que 0,5 para que sea asiostrada. Después lo vamos a ver, ¿no? Teniendo en cuenta que el valor de la carga crítica de pandeo en resistencia a materiales han visto ustedes es esto, ¿no? Entonces acá hay un valor K, después lo vamos a determinar, ¿no? Esto es cuando hay pandeo. Pero eso es lo que quería mostrar, es que este es el valor de Q. Debe calcular, esto es para determinar la estabilidad de la estructura. O sea, ven ustedes qué complejo es las columnas, ¿verdad? Es muy complejo el detalle de las columnas. Muy bien, pues, entonces creo que ya es todo lo que tenemos que ver en las estructuras asiostradas y no asiostradas, ¿no? Entonces estamos todavía en columnas cortas y hemos definido cuándo es una columna corta. ¿Ya? Entonces ya no voy a colocar, simplemente voy a decir que podemos analizar el análisis de cálculo de diseño es igual que una viga. Vamos a suponer así, tipo viga, ¿sí? Una columna.
Es una columna en planta, ¿ya? Que le puedo llamar también esto D y esto H. Esto podría ser C2 y esto podría ser C1, ¿no? Esta es la columna. Y lógicamente, suponiendo, si estos son los ejes de la geometría de la viga, ¿sí? Este sería el eje XX, ese sería el eje Y. Entonces, si esta es una columna, una carga axial no siempre va a estar en el centro geométrico de la columna. Una carga axial puede estar acá. O sea, la carga axial va a actuar no en el eje geométrico de la columna, ¿entienden? Entonces, si la carga axial está actuando aquí, hay pues excentricidad. Esta es una excentricidad que le podemos llamar EX, y esta es la excentricidad EY, en la dirección X y en la dirección Y, ¿no? Entonces, vean ustedes acá, si esta es la carga axial de compresión, que no siempre, si estuviera acá, sería una compresión pura. Pero eso es imposible porque siempre hay excentricidades accidentales, de manera que la carga axial siempre está lejos, un poco lejos del centro geométrico. Sería una casualidad. Entonces acá van a ver ustedes que vamos a generar momentos con respecto al eje XX. Va a ser la carga axial PU por EY. Y el momento en la dirección, en el eje, con relación al eje YY, va a ser PU por la excentricidad X. Esto es que se llaman los momentos biaxiales, a los que deberíamos calcular. Entonces, estos momentos flectores los podemos calcular de esta forma. Así, ¿ya? Si por casualidad esta carga axial coincide con uno de los ejes, entonces esto sería 0, y esto se llama, si ocurriera, esto sería solamente momentos uniaxiales. Entonces, cuando una columna está sometida a momentos uniaxiales, quiere decir que la carga axial coincide con uno de los ejes. O sea, por lo tanto, esto sería 0, ¿verdad? Entonces, sería momento uniaxial. Y si hay dos excentricidades, serían momentos biaxiales. Nosotros vamos a empezar primeramente con momentos uniaxiales. Que siempre se puede dar de varias formas. A veces este momento es muy pequeño, o sea, la excentricidad es muy pequeña. Se puede despreciar uno de los momentos y calcular con momentos uniaxiales, ¿no? También eso es posible, ¿ya? Pero si los dos excentricidades son grandes, bueno, hay que calcular en biaxiales. Entonces, calcular una columna o diseñar una columna a momento uniaxial no es nada raro, ¿no? Siempre se puede dar, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, la teoría es la misma que vigas. O sea, podemos decir que el PU tiene que ser menor o igual a pi por Pm. Y MU, estos serían los momentos, ¿no? MUs. Aquí falta el U, MU, MU.
MU en la dirección X, MU en la dirección Y. Y los momentos MU también tienen que ser menores que los momentos nominales. Estos serían momentos distintos. Este es el mismo principio de diseño. ¿Ya? Entonces, baso esto, ahora piensen ustedes, ya en columnas nosotros tenemos que ver que existen dos tipos de solicitaciones en la flexocompresión. Esto se llama flexocompresión. O sea, las columnas están siempre sometidas a esfuerzos de flexocompresión, por lo tanto hay cargas axiales y momentos flectores. Los dos, no podemos obviar. En cambio, en vigas no hay cargas axiales, solamente hay momentos flectores. O sea, a diferencia de las columnas logantes son más complicados, pero tenemos que cumplir con este principio de diseño. Ahora, yo ya no quiero hacer ese gráfico que hacemos del rectángulo de Whitney. Lo mismo, ¿no? Se utiliza igual la misma teoría de la flexión. Entonces, a ver, vamos a hacer, otro acá. No podemos dibujar fácilmente. Bueno, no se aburran, vamos a trabajar unos 10 minutos más. Yo sé que esta clase es un poco larguita, pero espero que sea beneficioso. A ver, vamos a diseñar una columna uniaxial. O sea, vamos a suponer que la carga axial está acá, que coincida con el eje Y. Este es el eje Y y este es el eje X. Es el centro geométrico de la columna. Esto va a ser, para nosotros va a ser B y esto va a ser H. ¿Ya? Si esto es la carga axial PU, quiere decir carga axial última, debido a las mayoración de cargas, ¿no? Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos una excentricidad que le vamos a llamar EY. Y EX es 0. Esto se llama momento uniaxial. ¿Ya? Entonces, fíjense, si yo quisiera diseñar esta columna, la compresión seguramente aproximadamente va a estar por acá. Vamos a ver con rojo. Posiblemente esté por acá. Todo esto va a ser compresión. Y vamos a decir que este es C del rectángulo de Whitney, C. La línea neutra, C. O directamente A. No voy a arreglar, eso está medio chueco. Y la línea neutra, ese sería todo el rectángulo. Y la línea neutra que pase por más allácito, ¿no? Sí. Esta sería la línea neutra. Entonces, si la carga axial está aquí, todo esto se comprime y todo esto se tracciona. Entonces, yo tendría que colocar aceros. ¿Y ahora con qué hacen los aceros? Con negro. Los aceros tendría que colocar acá. Acero de compresión y aquí sería el acero de tracción. Este sería el acero de tracción y esto sería el acero de compresión. Fíjense, estoy haciendo
como si fuera doblemente armada. Doblemente armada, ¿ya? Entonces, la carga axial está actuando ahí, esto se está comprimiendo, ¿no? Y lógicamente también hay un momento flexionante en esa dirección. Entonces, ¿cómo sería la ecuación de equilibrio? Ecuación de equilibrio. Tendríamos que decir, igual que en las vigas, que la fuerza de compresión del concreto es igual a la fuerza de tracción del acero. Pero como esto es doblemente armada, se puede decir que PU es igual a phi por PN, ¿no? Y podemos decir que esto es igual a phi, el phi que conocemos, ¿no? Por 0,85 F'C por A y por B, es el rectángulo de Wien, ¿no es cierto? Esta es la compresión del concreto, esto es A, ¿no es cierto? Y por B, básicamente es todo este área de compresión, ¿no? Más, aquí viene pues el acero de compresión, más A'S, el acero de compresión, lógicamente, como es doblemente armada por un esfuerzo del acero en compresión, F'S, y aquí sería menos, como este en otra dirección. Fíjense, esto está yendo en esta dirección, ¿sí? Y esto está en otra dirección. Esto va a ser AS por FIE, y esto va a ser A'S por F'S. Y la compresión del concreto está en ese sentido. Este es el C'C, que sería este, ¿no? C'C, este sería el CS', y este sería la tracción, ¿no? Tracción de este. Entonces, este sería menos, aquí sería menos AS por FIE. Este es el concepto básico del método a la última resistencia que aplicamos en vigas. Las fuerzas laterales de compresión del concreto, de compresión del acero y de tracción del acero tienen que ser igual que esta carga axial. O podemos decir también suma de fuerzas igual a cero, suma de fuerzas horizontales igual a cero. También no podemos llevar esto al otro signo, esto a la tracción, ¿no? Sí, podría ser. Pero este básicamente es el concepto del equilibrio de fuerzas en flexocompresión. Y el momento MU, en este caso con respecto al eje XX, tendría que ser igual a PU por EIE. Este sería el momento, como habíamos visto anteriormente, ¿no? PU por EIE, el momento con respecto. En la otra dirección es cero. Y esto tendría que ser, pues, al momento que equilibra estas fuerzas, ya sea el momento por la compresión del concreto, por su brazo, más el momento que genera la fuerza del acero en compresión y el acero en tracción. También tendría que ser lo mismo. Pues, ¿cómo podemos decir acá? Aquí podemos decir phi. Aquí tendríamos que decir 0,85 de F'C por A y por B. Y el brazo, como fíjense, los momentos son con respecto a los ejes geométricos.
Entonces, el brazo tendría que ser este. Y como sabemos que esto está en A medios, entonces tendría que ser el brazo, que sería ser H medios. Fíjense, esto sería H medios, ¿no? Menos A medios. Bueno, aquí me he equivocado, no es así. No sabemos dónde está A, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que esta fuerza está en la mitad de A. Entonces, podemos decir que esto es, de aquí a acá, es A medios. Porque no sabemos dónde está A, ¿no? Entonces sería, aquí sería H medios, con respecto a esto, menos A medios. O sea, con respecto a este eje X, sería, como de aquí a aquí es H medios, menos A medios, yo tuviera este brazo. Esto sería, ¿no?, H medios menos A medios. ¿Sí? Este es el momento que genera la compresión del concreto. Ahora, si queremos hablar de la compresión del acero en compresión, tendríamos que decir más A'S por F'S por el brazo, que tendría que ver con esta distancia D', la distancia del centroide de los aceros en compresión a la última fibra en compresión. Entonces acá tendríamos directamente por H medios menos D'. H medios de acá, de aquí, H medios menos D'. Esto es H medios, ¿verdad? El centro geométrico de la columna. Y esta otra fuerza de tracción, que sería más AS por FIE, y su brazo también sería de aquí hasta acá, hasta el centro. Si consideramos que el armado es simétrico y esto también es D', pues aquí también sería el mismo brazo, ¿no? H medios menos D', si el armado es simétrico. Y también podemos decir si AS es igual a A'S. Si los dos aceros son iguales, eso se llama armado simétrico. Y eso generalmente en columnas siempre es así, armados. ¿Por qué es armado simétrico? Porque van a ver ustedes que en cierto momento esto también se vuelve tracción y esto compresión cuando el sentido de la fuerza lateral cambia, ¿no? Después hablamos de eso. Entonces, esta sería la fórmula general del equilibrio de fuerzas en cargas axiales y en momentos. ¿Qué pasa si A'S y A'S es igual? Y en algún caso decimos que F'S, ustedes saben que F'S tiene que ser menor o igual a Fy, en condición. ¿Qué pasa si fuera igual que Fy? Quiere decir que los dos fluyen simultáneamente. ¿Qué pasa? Entonces, lo que pasaría es que este valor se vuelve Fy, y como los dos aceros son iguales, esto es 0. Y esto sería Fy. Y como estos son iguales, estos dos valores serían iguales. Entonces, fíjense, si esto ocurriera, entonces aquí podemos decir que Pu es igual a Phi por 0,85 F'C por A y por B, nada más. Nada más, ¿no? Y vamos a usar en circulito,
¿sí? Si ocurriera esto. Y además, MUX, XX, sería igual a phi por 0,85 F'C por A y por B. Y aquí podemos decir, a meridiano podemos decir H menos A sobre 2, ¿no? Sí, también. Pero si estos dos valores serían iguales, entonces estos dos valores serían iguales, tendríamos que sumar, ¿no? Y podemos decir igual a AS, como los dos son iguales, entonces estamos diciendo estos son iguales y esto es así, ¿no? Entonces resultaría que AS sería por FIE y como estos se suman como factor común, esto más esto sería H menos 2 veces D'. Miren, H 2 veces D' sería este brazo de cupla. De aquí hasta acá sería H menos 2 veces D'. Entonces, el momento resistente sería esto. Así de fácil. Esta es la teoría, ven ustedes, es lo mismo que en las vigas, solamente que aquí he adicionado una ecuación de la carga de compresión axial. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, la próxima clase vamos a ampliar estos conceptos y vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Si no tienen ninguna pregunta, voy a... Perdón, tengo una duda. Dígame, hable fuerte, por favor, ¿ya? Ya. Inge, perdón. En el momento, digamos, que la columna está siendo comprimida y tanto el acero y el concreto lo tomaríamos como elementos distintos, al momento, digamos, de que comience a incrementarse la fuerza, no influyen al mismo tiempo. Entonces, uno no entraría en su completo, ¿cómo se diría? No cargaría con toda la fuerza antes de que fluya con el otro, ya que se deforman de distinta manera. No, repetime, no te he entendido bien. De nuevo, por favor. O sea, cuando comenzamos a cargar, al ser distintos materiales, el acero y el concreto, sí, no van a fluir, o sea, al mismo tiempo. O sea, uno primero va a deformarse antes que el otro. Y entonces, por tanto, no tendríamos que tener cuidado de que sus fluencias no estén muy alejadas, porque, digamos, si decidimos tomar fluencias muy alejadas, uno podría llegar como a explotar, ya que cargaría con todo antes de que llegue al otro. No, eso nunca va a ocurrir, jamás. El problema es que habíamos dicho de principio, por concepto, que el hormigón armado, siendo un material compuesto, el acero con el hormigón trabajan juntos, pero en forma enorme, digamos, ¿no? Como os digo, es como si hubieran casado. O sea, el acero en compresión le ayuda al concreto en compresión. Y los dos se suman, como ustedes están viendo acá, se suman, ¿no? Y no habría ningún tipo de fluencia, básicamente, en el concreto. Sí habría fluencia en el acero. Cuando nosotros le sometemos a una carga de compresión muy grande, posiblemente falle. El primero podría ser que falle el acero, ¿no? Y recién la carga le va a transmitir al concreto. O sea, una vez que empieza a fluir el acero, básicamente ya nos olvidamos del acero y toda esa carga va a ir al concreto. Y el concreto, lógicamente, como no es capaz de resistir, lo que va a pasar es que va a haber una falla explosiva. Ahí sí se puede decir. Un ratito, por favor, ¿ya? Entonces, ese sería el concepto más o menos a lo que tú quieres llegar, ¿no? El acero podría fallar cuando empieza a fluir, ¿no? Cuando empieza a fluir, pero esa sería ya su última resistencia. Lógicamente, cuando el acero fluye, ¿no? Básicamente, ahí sería la ecuación de equilibrio.
Hasta ahí tendríamos que llegar, hasta esa última resistencia. Y su última resistencia al acero en compresión es cuando toma el valor de FY. Y lógicamente empieza a fluir el acero en compresión y lamentablemente el concreto va a haber una explosión. Pero lógicamente nosotros no vamos a llegar a eso, por eso estamos poniendo aquí un factor phi. Y este phi, jóvenes, no es 0,9, en compresión es 0,75, no, 0,65 para estribos, ¿no? 0,65, vean ustedes. Entonces nunca va a ocurrir eso que estamos diciendo, porque aquí estoy multiplicando por este factor. Entonces, evidentemente, tu curiosidad es muy interesante, ¿no? Pero el concreto no fluye. El concreto en compresión explota cuando llega a su aplastamiento máximo, que sería, si fuera para cálculo, sería 0.0. Si pasa de este valor en función del cálculo, aquí habría llegado a su límite de formación en compresión y podría haber una explosión. Pero eso tampoco no es cierto. Sabemos que el concreto ahora se puede inclusive deformar hasta este valor y tampoco no explota. Tampoco sabemos que tal vez podría explotar cuando llegue a este valor, ¿sí? O sea, siempre estamos en la seguridad, ¿no? Pero vamos a suponer que solamente tomamos nosotros este valor para diseño y nos olvidamos de esto. Entonces, lógicamente, es difícil decir que podría haber una falla explosiva. Pero ahora sí les quiero decir, a diferencia de las vigas, las columnas no son dúctiles. No hay el concepto de la ductilidad. ¿Por qué? Porque ustedes verán pues que aquí lo que domina es la compresión y no la tensión. En cambio, en vigas domina la tensión. En columnas, phi es 0.65. ¿Se acuerdan que les dije? El valor de phi varía entre 0.9 y 0.65. Y esto, el 0.65 es cuando domina la compresión y esto es cuando domina la tracción o tensión. Entonces, aquí estamos pensando que la columna, aquí el dominio es compresión, ¿no? Y lógicamente, si la columna falla, tendría que explotar. Pero nunca vamos a llegar a eso porque aquí estamos hablando de valores de seguridad muy grandes. Pero tu pregunta es muy pertinente, ¿no? Yo sé que estás analizando, pero espero que no te confundas, ¿no? Cuando fluye el acero, en el caso hipotético de que fluyera, ahí es un colapso, porque toda la carga que podía resistir la columna se lo pasa al hormigón. Y lógicamente, pues el hormigón va a fallar, ¿no? Eso es. Pero lógicamente vamos a ver que eso nunca tendría que ocurrir. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, eso de la fluencia de los aceros, eso lo vamos a analizar en la próxima clase también. Si no tienen ninguna pregunta, voy a dar por terminada la clase por ahora. Muchas gracias y que pasen una buena noche.